Padre, te doy gracias por ser tan bueno y tan fiel. En mi corazón, Señor, te ruego de tu gracia. Te ruego, Padre, que honres a tu Hijo, Padre, a través de esta enseñanza, que podamos tener frescura en nuestro corazón y, Padre, podemos volver nuestro corazón a amarte una vez más, Dios. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra. Yo te ruego de todo mi corazón que no salgamos igual como entramos, Dios. Que lo que cantamos hoy, de que tú nos hagas libre, Dios, traiga cumplimiento. Que lo que cantemos de que vivamos solamente para ti, Señor, y que no hay otro milagro que no simplemente meditar en el nacimiento que nos has dado, Señor. Padre, esto tenga cumplimiento en esta noche. Así que te ruego, Dios, de tu gracia, Padre, y honra a tu Hijo. Testifica de lo que tu Hijo hizo por amor de nosotros, Dios. Gracias, recibe la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Quisiera que fuésemos a Isaías, capítulo 53. Hay quienes les gusta meditar en temas muy específicos, algunos sobre la gracia, algunos sobre la segunda venida de Cristo, algunos sobre la familia, pero yo creo que hay un tema en excelencia. Y no hay tema más alto, no hay tema más sublime que hablar del sacrificio de Cristo. Y con ayuda de Dios vamos a meditar en ello en esta noche. Yo sé que han estado estudiando acerca de ello. Vamos a tratar de avanzar. Así que cuando tengas Isaías capítulo 53, desde el versículo 1, puedes decir amén. Amén. Ok, lo voy a ir leyendo y puedes irme siguiendo con tu vista. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, aleluya, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, hermano, apréndete este capítulo, estúdialo todos los días, medita en él.
Es la columna vertebral de toda la Escritura. Bien, vamos a meditar con ayuda de Dios en los pactos del Calvario y vamos a meditar acerca de dónde nacen cada uno de ellos. ¿Cuántos han escuchado acerca de los pactos del Calvario? ¿Sí? ¿Cuál es el número 1? Justificación. ¿Cuál es el número 2? Santificación. El número 3, sanidad divina. El número 4, número 5, el número 6 y número 7, gloria de Dios. Ahora voy a pasar muy rápido por los primeros 5 y tratar de enfocarnos en el 6 y el 7. Hermanos, pero vamos a verlo desde un punto de vista donde nace ese pacto. ¿Qué son todos estos pactos? Parte de la herencia que Cristo ganó en sus sufrimientos, ¿de acuerdo? Cada pacto tiene su raíz en un sufrimiento. ¿Cuántos saben que Jesús sufrió? ¿Cuántos saben que Jesús padeció? Él padeció lo indecible para ganar pactos, para ganar herencias, para ganar promesas para nosotros. ¿Sabías que si Dios te sana, no es porque tú le hayas torcido el brazo a Dios o lo hayas convencido de que lo que necesitas? Él te sana porque Él se comprometió a hacerlo y ganó esa capacidad y esa promesa en sus sufrimientos. Así que gracias a que Él sufrió, hoy tú y yo tenemos sanidad. ¿Sabías? Dile al que tienes a un lado, gracias a que Jesús sufrió, hoy tienes sanidad. Y cada uno de estos 7 pactos. Hace rato cantábamos, has ganado la victoria para mí. ¿Qué victoria, hermano? Muchas. Y vas a darte cuenta en cada uno de estos 7 puntos lo que Él ganó para ti. ¿De acuerdo? Vamos a ir al primero de ellos. Como les dije, voy a ir muy rápido, solamente a modo de repaso. Ahora, en Isaías 53 vemos 7 sufrimientos principales. ¿De acuerdo? El primero de ellos es azotado, el segundo es herido, el tercero es abatido, el cuarto es herido, el quinto es molido, el sexto es castigado y el séptimo es angustiado. Todo eso está en Isaías 53, en lo que acabamos de leer. Son 7 sufrimientos principales que Jesús sufrió, valga la redundancia, y que cada uno de ellos nos dio un pacto, nos dio una herencia. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir viendo sufrimiento número 1 en relación con el pacto número 1. Sufrimiento número 2 en relación con el pacto número 2 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el primero de ellos. Azotado. Jesús fue azotado. ¿Y dónde vamos a ver esto? En el huerto de Getsemaní. ¿De acuerdo? Bien, no voy a abundar mucho en ello, pero vamos a ir a Mateo 26:38 y Jesús va a decir algo tremendo, hermano, que puedes guardar en tu corazón de una manera muy especial. Antes de leer Mateo 26:38, pudieras recordar que en Juan capítulo 17, no vayas ahí, Jesús está orando por última vez por sus discípulos, ¿te acuerdas? Jesús dice y empieza a orar por sus discípulos y dice, Padre, guárdalos, guárdalos. Es mi tiempo de volver contigo, es mi tiempo de ir contigo, pero guárdalos. Y dice, guárdalos y a los que van a creer por la palabra de ellos. Y Jesús tiene un tiempo de comunión último con sus discípulos en Juan capítulo 17. Y está ya subiendo en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní estaba en un monte, ¿estamos de acuerdo? En el monte de los olivos. Y Jesús va caminando hacia allá y va predicando y va orando con sus discípulos y ora la oración de Juan capítulo 17 y después viene esto que vamos a leer en Mateo. Y dice así Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está como muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermano, una de las razones que de este texto nos muestra por la que Jesús lo dijo es que Él estaba triste, pero no cualquier tipo de tristeza. Dice, mi alma está muy, ¿qué? ¿Hasta dónde? ¿Qué es estar triste hasta la muerte? En una manera en que lo puedes parafrasear es, estoy tan triste que siento que me estoy muriendo.
¿Has llegado a estar triste alguna vez? Hermano, él estaba triste con ganas, hasta la muerte. ¿Por qué estaba triste, hermano? Jesús sabía que había llegado la hora. Y entonces Jesús toma a sus discípulos y les dice: vamos a orar, quédense aquí y oren. Y dice la palabra de Dios que él se va a un tiro de piedra todavía más para allá y empieza a orar. Pero yo quisiera que recordaras cuál es la intención por la que él empezó a orar, de acuerdo a este texto. Mi alma está muy triste. Entonces su solución, ¿cuál es? Ir a orar. Y Jesús se va a orar y empieza a orar una oración muy peculiar. ¿Qué empezó a decir Jesús en su oración? Levanta sus ojos. Jesús sabe que el momento llegó. ¿Cuál momento? El momento de sufrir. Y él empieza a orar y dice: Padre, hay una copa que tú has preparado. La copa de tu ira. La copa del pecado de la humanidad. Y la has preparado para que yo la beba hoy. Y entonces Jesús empieza a orar: Padre, Padre, yo te ruego que si es posible pases de mí esta copa. ¿Cuál copa? La ira de Dios, el pecado de la humanidad. Y dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús hace esa oración, yo puedo imaginar al Padre escuchando la oración de su Hijo y diciendo: Hijo, si sabes bien que estoy preparando una copa. Y lo que empezó a hacer el Padre es que tomó el pecado, todos los pecados, de los que están allí en la primera fila, de los que están en la segunda fila, de los que están allá atrás, de los que están en Querétaro, de los que están en la Ciudad de México, de los que están en todo el mundo, los empezó a concentrar, todos ellos, a hacer una sola masa de todos los pecados en todas las generaciones atrás y las generaciones que vienen adelante de nosotros, y concentró todo ese pecado y lo puso en una copa. Y dijo: Hijo, esto es lo que tú tienes que beber. Y cuando Jesús está orando, sabe que llegó el momento de beber el pecado de toda la humanidad. Y entonces el Padre, en ese momento en que Él está orando, dice: ya llegó. Y el Padre agarra la copa y empieza a inyectar todo el pecado de todos nosotros sobre Jesús. ¿Alguna vez has visto una inyección? ¿Qué pasa cuando sacas la aguja? ¿Sale qué? ¿Por qué? Cuando tú te metes a la bañera y están llenos de agua y te metes, sale agua, salpicas agua. Lo que tú metes, entonces sacas lo mismo que entra, es lo mismo que sale, ¿sí o no? Cuando Jesús empieza a sudar grandes gotas de sangre, el Padre estaba inyectando ¿qué? El pecado de toda la humanidad. Cuando yo me he puesto a meditar en esto, hermano, puedo decir: oh Dios, qué tremenda situación, porque el pecado que yo cometí hoy, el pecado que yo cometí ayer, el pecado que he cometido en toda mi vida, estaba siendo cargado ¿sobre de quién? Sobre de Jesús. Ahí en Isaías 53:6 decía: todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuántos se han descarriado? Me he descarriado muchas veces, hermano. Y dice: cada cual se apartó de su camino. ¿Cuántos se han apartado del camino? Y dice: pero Jehová, pero Dios, la manera en que lo iba a solucionar, dice: cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ese momento en Getsemaní es cuando Jesús está tomando nuestro lugar. El Padre está arrancando nuestro pecado, está quitando nuestro pecado y lo está depositando en quien es nuestro sustituto, Jesucristo el Señor. Y Jesús está de rodillas y empieza a sentir la presión. Te puedes imaginar un ser siempre puro, el 3 veces santo. Jamás había conocido una mancha en su corazón, jamás había conocido un mal pensamiento, jamás había conocido nada. Y en ese momento la inmoralidad sexual, la mentira, la desobediencia y todas las cosas inmundas estaban tocando su ser y su corazón. Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo ¿qué? Él se hizo pecado totalmente. Por su sangre corría pecado, por sus venas corría pecado. Él todo era ¿qué? Pecado. ¿Por causa de quién? ¿Por causa tuya
y por causa mía. Hermano, a veces nos han pintado las películas muy, muy lejos de la realidad. Pero la verdad es que cuando Jesús está orando, cuando Jesús está intercediendo, era una carnicería, hermano. Estaba sudando, estaba lleno de sangre, sus vestiduras llenas de sangre, su manto lleno de sangre, y él estaba: Padre, si es posible, por favor, pasa esta copa. Siempre me he imaginado esa escena, hermano, porque él nunca había probado el pecado. ¿Y sabes por quién lo probó? Por ti y por mí. Y eso le aterraba a Jesús. Y decía: Padre, por favor, si es posible, pero que no se haga mi voluntad. Y cuando él prueba y se llena todo de pecado, hermano, entonces él estaba proveyendo para ti y para mí el pacto de justificación. Él estaba diciendo: tú no tendrás pecado nunca más, no importa lo que hayas hecho atrás, no importa lo que hayas hecho ayer, anteayer y las semanas atrás. Yo estoy tomando todo tu pecado y mi Padre ahora te ve justo. Mi Padre te ve justo. Hermano, tú eres justo. Y dile al que tienes al lado: yo soy justo. Él estaba ganando para nosotros el pacto de justificación. Hermano, te voy a decir algo y guárdalo en tu corazón. Todos los días, sin importar lo que pase, puedes acercarte a Dios y Él siempre te verá justo. Porque todo el pecado se concentró sobre ¿de quién? Sobre de Jesús. Él fue azotado con el peso del pecado. Vamos al número 2. Herido. En Lucas 22, 47, 48 dice así: Jesús se levanta de estar lleno de sangre, sus vestiduras llenas de sangre, él camina y escucha una turba. Y dice Lucas 22, 47, mientras Jesús aún hablaba, se presentó ¿qué? Mientras él estaba orando, se presentó una turba y dice: y el que se llamaba ¿qué? Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús estaba siendo herido. Tal vez tú dices: bueno, no había ningún contacto físico, pero estaba herido ¿en dónde? En su corazón. Y tú voy a decir algo, hermano. Judas era uno de los escogidos de Jesús. Por 3 años y medio, Judas convivió con Jesús, durmió con Jesús, comió con Jesús, viajó con Jesús. Era un íntimo ¿de quién? De Jesús. Y mientras Jesús está tratando de sobrellevar el primero de los sufrimientos, azotado por el pecado, está lleno de sangre, está caminando, dice, mientras él aún estaba hablando, llegó una turba y venían con palos y con antorchas para agarrar a quién? A Jesús. Y se adelanta uno de ellos, Judas. Y yo puedo imaginar a Jesús de: ¿y ahora qué sigue? Judas se acerca y le dice: maestro. Yo te voy a decir algo, hermano. Hemos perdido la conciencia de lo que es un beso para Jesús. Pero en una ocasión él visitó la casa de un fariseo. Y entonces el fariseo lo recibió y ellos empezaron a platicar. Y de repente entró corriendo una mujer y corrió la mujer y se tiró a los pies de Jesús. ¿Y cuántos recuerdan qué pasó? Esa mujer se tira a sus pies y empieza con lágrimas a llorar y empieza a besar los labios, los pies de Jesús. Y le agarraba sus pies y lloraba y lloraba y lloraba, y con su cabello empezaba a limpiar los pies de quién? De Jesús. Y no dejaba de llorar y no dejaba de besarlos. Y Simón, aquel fariseo, empieza a pensar y dice: si Jesús supiera quién es esta mujer que le está besando los pies, es una pecadora. Y entonces Jesús le contesta a Simón: Simón, cuando yo llegué, no me saludaste. Y luego le dice algo: cuando yo entré, tú no me diste un beso. Pero esta mujer no ha dejado de besarme. ¿Sabes qué importante era para Jesús un beso? Era un símbolo, una actitud de amor, de intimidad. Y lo que va a suceder, hermano, es que Judas llega y le hace y besa su mejilla. Y eso era algo que tocaba
el corazón de Jesús. Pero pregunta, hermano, ¿era un beso honesto? ¿Era un beso íntimo? ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos acercado a Dios diciéndole: te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida? Y la verdad, hermano, es que no hemos caminado amándole. Él dijo: si me amáis, guardad que, si que ese canto fuera real en nuestro corazón, sería lo mismo cantar: te guardo tus mandamientos más que otra cosa. Y sería como si le estuvieras diciendo: te amo más que todo, más que toda mi vida. Y Judas se acerca con un intento de amor que traía otra intención y le besa. Y Jesús siente el beso. Yo puedo imaginar que cerró sus ojos y dijo: Judas, si tú supieras lo que es un beso. Y le dice: amigo. Fíjate lo que dice Proverbios 27:6. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama. Y dice: pero importunos los besos ¿de quién? Léelo otra vez, 1, 2, 3. Importunos los besos que aborrecen. Son heridas. Jesús fue herido emocionalmente al ver que su íntimo había besado con traición. Judas, ¿quién era, hermano? Alguien que amaba el dinero, ¿te acuerdas? Cuando la mujer rompe el vaso de alabastro, dice: ¿por qué ese desperdicio? ¿En dónde estaba su mirada? En el dinero. Cuando los sacerdotes le ofrecen las monedas de plata, lo piensa 2 veces. ¿Qué dice? Denme las monedas de plata y yo les entregaré a Jesús. Hermano, ¿cuántos cristianos sabemos o hay que le dicen: te amo, pero su corazón está lejos de él? ¿Cuántos han puesto sus ojos en lo que está allá afuera? ¿Cuántos han puesto sus ojos y su corazón en el mundo, en los deseos de la carne, y se acercan con un beso delante de él? Pero mira, lo que toca bastante mi corazón es que a pesar de ese beso falso, de ese beso fue otra intención, Jesús le responde de una manera increíble, hermano. Y dice: amigo. Yo jamás le diría amigo a alguien así, hermano. Pero Jesús ama tanto a Judas que le dice: yo sé que me estás traicionando, y esa gente que viene detrás de ti me va a agarrar y me van a matar, porque yo ya lo sé. Y sé que este beso es el último beso que voy a recibir vivo, y tiene que ser el tuyo, el de alguien que no me ama. Pero aún así, tú sigues siendo mi amigo. Tú sigues siendo mi amigo. Y eso es el pacto de santificación. No importa lo que hagamos, Él se ha comprometido a santificarte. Si tú te has alejado, si tú te has ido, te has retirado, déjame decirte algo: Él lo pactó. Tú volverás, Él te atraerá con lazos de amor. Hermano, Él siempre te llamará amigo. Amigo. Y Judas fue, y después de que se dio cuenta, fue y lloró amargamente. Porque el último beso que pudo darle fue un beso de traición. Yo te digo algo, hermano: si hoy tienes oportunidad de besarlo, si hoy tienes oportunidad de decirle tu amor y darle tu corazón a Jesús, hazlo hoy. Porque el tiempo lo tenemos contado. Invierte tu vida en Jesús, invierte en la santificación. Invierte en Jesucristo, hermano. Sé un verdadero amigo de Jesús, para que cuando Él te llame así, amigo, con toda razón pueda llamarte así. Número 3. Voy a unir el 3 y el 4, porque en la historia suceden paralelamente. La turba agarra a Jesús y lo amarran, y entonces lo empiezan a llevar fuera del huerto de Getsemaní. Estaban en una colina, empiezan a atravesar la ladera de la montaña, atraviesan por el torrente de Cedrón y cruzan por la puerta de las ovejas, que tiene una enseñanza tremenda. Entran a Jerusalén
y van a llevar a Jesús atado. Es el primer conato de violencia a Jesús, y lo llevan a la casa de Anás, que era el sumo sacerdote. Lo llevan, y el Sanedrín, todos los sacerdotes, los principales, estaban ya ahí. Esto sucede en la madrugada, hermanos. Jesús llega ahí, y entonces están delante del Sanedrín, y empieza el interrogatorio para Jesús. Y le dicen: con que tú dijiste muchas cosas, pues hoy te vamos a juzgar. Y entonces habían preparado falsos testigos. ¿Cuántos han leído eso en su escritura? Entonces a la madrugada, a las 3 de la mañana, los despiertan. Ya agarramos a Jesús. Los falsos testigos llegan corriendo, hermano. Y uno de ellos dice: yo lo escuché decir que iba a destruir el templo y que en 3 días no iba a volver ¿a qué? Pero que él lo iba a destruir, hermano. El templo para los judíos es como la basílica para la religión tradicional. Y entonces cuando atentaban contra el templo, ¿qué hacían los judíos? ¿Cómo que el templo? Y entonces empezaron a dar testigos falsos. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermano, que lo que estuvieron hablando contra de él no concordaba. Había tanto falso testimonio que no concordaba todo ello. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, te voy a decir algo. La historia sigue avanzando y vamos a leer un texto muy padre. Dice Éxodo 23:1. Dice así: no admitirás falso rumor, y no te concertarás con el impío para hacer ¿qué? Era un mandamiento de Dios. Y los sacerdotes, en lugar de defender al inocente, ¿qué estaban haciendo? Contratando falsos testigos. Y el contratar falsos testigos era ir en contra de un mandamiento, hermano. El sacerdote estaba pecando. Los sacerdotes, el Sanedrín completo estaba pecando. ¿Contra quién? Contra Dios. Y levantan los falsos testigos y empiezan a hablar contra él. Y te voy a decir, lo que va a pasar es que no lo logran sacar. Él dice que cayó como un cordero y no hablaba. Entonces el sumo sacerdote lo llevan con Caifás, que era el otro sumo sacerdote, y lo empieza a interrogar, y no le pueden sacar nada a Jesús de información, y entonces recurren al conjurar. No es un conjuro de hechicería. Conjuro en la palabra de Dios significa que lo obligan a decir la verdad bajo juramento. Y le dice: yo te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. Y lo que le estaba diciendo es: te pongo delante de Dios para que me digas la verdad si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le contestó Jesús? En uno de los evangelios le dice: yo soy. Y entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? ¡Blasfemia! Todos lo oyeron. Él acaba de decir que es el Hijo de Dios, y se rasgan las vestiduras y se echan polvo en la cabeza, y entonces dicen: es culpable, ¿qué más necesitamos? Él ha confesado que es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice algo: sí, pero a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y un día lo verán venir sobre de las nubes con poder y con gloria. Lo que Jesús estaba diciendo: sí, ahorita me están juzgando con falsos testimonios, pero un día yo me voy a sentar como el sumo juez de toda la tierra, y voy a venir y voy a dar el pago y voy a dar justicia. Y entonces lo que sucede, hermano, es que una vez que lo declaran culpable los sacerdotes judíos, es que le ponen un saco en su cabeza. Así acostumbraban los judíos. Entonces le ponen un saco en su cabeza, y obviamente entra hasta acá, hasta el cuello, y lo aprietan un poco, y entonces Jesús ya no podía ver. Y cuando él está así, con el saco en su cabeza, de repente, hermano, hay un silencio. Y uno de los hombres corre y le hace ¡paz! Y golpea su rostro. Y Jesús va así, y dice la Biblia que empezaron a golpear su rostro, y golpeaban su rostro una otra vez, y Jesús volteaba y todo con el saco encima, y le decían: profetiza, ¿a quién te golpeó? Tú dijiste que eras el profeta. ¿Quién te acaba de golpear? Y lo volvían a golpear y lo seguían golpeando, y él estaba siendo herido en su corazón, y le daban uno y otro con el saco puesto en su cabeza. Jesús estaba sufriendo, hermano. Pero luego sucede algo.
Dicen, nosotros no lo podemos condenar a muerte. ¿Sabías que los judíos no podían condenar a muerte? Pero ¿sabes quiénes sí podían? Los romanos. Entonces cuando ellos lo declaran culpable, dicen, vamos a llevarlo con los romanos. Mientras a Jesús lo están juzgando en el Sanedrín, pasa algo paralelo. Pedro y Juan lo siguen y llegan hasta el patio de la casa de Caifás, donde estaban interrogando a Jesús. ¿Y qué pasó? Tú conoces la historia. ¿Qué pasó con Pedro? Se queda en el patio, se va y se empieza a calentar las manos. ¿Y qué le preguntaron? ¿Tú? Creo que estabas con Jesús. Hablas como Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. Y cuando le dijeron, hablas como él, sacó su repertorio de viejo lobo de mar. ¿Y qué empezó a decir? Montón de sapos y qué, culebras, ¿sí o no? Y entonces pasa otra criada y le dice, ¿tú estabas con él? Y cuando él está pensando en qué responder, se abre la puerta, hermano, del patio y viene la turba, los Sanedrín, y empieza a sacar a Jesús con su saco puesto en la cabeza. Y cuando Jesús va saliendo por la puerta, de cuenta que aquí está Pedro y todos ellos, y a Jesús lo empiezan a sacar por aquí. Y cuando Jesús va saliendo, a Pedro le preguntan, ¿tú estabas con Jesús? Y entonces Jesús seguramente escucha su nombre y voltea y dice, y escucha la voz de Pedro que dice, yo no lo conozco. Y Jesús no podía ver nada, hermano, estaba golpeado por dentro, pero alcanzó a escuchar ese, yo no lo conozco. Y entonces el gallo cantó. Y entonces cuando ya sacan a Jesús, le quitan el saco. ¿Y qué crees que fue lo primero que vio? A Pedro negar. Jesús se estaba recuperando de la golpiza que le habían dado y de las heridas del falso testimonio. Y cuando le quitan el saco, lo primero que es ver a su Pedro negar por tercera vez. Si a mí me detuvieran, hermano, yo esperaría que mi esposa, yo esperaría que mis amigos estuvieran allí. ¿Tú no lo harías? Y cuando yo estoy siendo masacrado y me quitan el saco y lo primero que escucho es que mi Pedro, el que había dicho que iba a dar su vida por mí, está diciendo, no lo conozco. Jesús estaba sufriendo. Estos dos sufrimientos, hermano, el sufrimiento del Sanedrín, el sufrimiento de la negación de Pedro, es lo que nos garantiza el pacto de sanidad divina y el pacto de salud divina. ¿Sabes por qué hoy eres sano? Porque un día lo negaron. Dijo él, el que me negare delante de los hombres, ¿qué dijo Dios? Yo le negaré también delante, pero el que me confesare, ¿qué dijo? También yo le confesaré delante de ¿quién? De mi Padre. Cuando tú estás enfermo, déjame decirte, hay alguien a la diestra del Padre que está confesando tu nombre delante de Él. Y por eso es que tú puedes ser sano. Dile al que tienes a un lado, tenemos sanidad porque Él sufrió por mí. Tenemos salud divina porque Él sufrió el testigo falso. ¿Cuántas veces han hablado mal de ti? Él guardó silencio. Y su mirada hacia Pedro, siempre me la he imaginado, fue una mirada de amor. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Tú crees que le impactó nada más el hecho de haberlo negado? Estoy seguro que sí. Pero también le impactó el que cuando se levanta el saco, no era el rostro hermoso de Jesús. No era el rostro bello de Jesús. Era un rostro golpeado, era un rostro con sangre. Era sangre del sudor de sangre, era sangre ahora de sus heridas en su rostro, y ahora tenía moretones ¿en dónde? En su rostro. Vamos al siguiente. Número 5. Entonces estos que vimos fueron el 3 y el 4. Vamos al 5. Molido. Hay mucho que hablar de esto, estoy tratando de ir muy rápido. Hermanos, el pacto es el pacto de paz y de reposo. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos
quieren reposo? Lo que Él sufrió y vamos a mencionar ahorita, te lo garantiza. Jesús después de ahí, como les mencioné, lo llevan con los romanos, porque ellos sí podían darle muerte. Y entonces van a las 6 de la mañana aproximadamente, toda la madrugada por el juicio, llevan a Jesús a la casa de Pilato, le tocan a Pilato. Pilato sale y dice, ¿qué hacen tan temprano? Todavía no es hora de la audiencia. Y dicen, traemos a alguien que se hace pasar por rey de los judíos. Y para nosotros solamente hay un rey, se llama César. Y eso le picó ¿a quién? A Pilato. Y dijo, a ver, ¿qué pasó? Dice, a ver, preparen todos. Y Pilato manda llamar a todos los soldados a su gabinete y entonces ponen a Jesús y entonces él lo empieza a interrogar. No hay tiempo para ir a toda la plática, pero Pilato le empieza a interrogar muchas cosas y le empieza a decir, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y le dice, eso no me importa mucho, pero lo que me importa es, tú eres el Rey de los judíos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué le contestó Jesús? Mi reino no es de este reino. Mi reino es de mi Padre, ¿sí o no? Y le dice, a ver, ¿tú no sabes que en mí está el poder liberarte? ¿Y qué le contesta Jesús? Más bien tú no sabes que toda autoridad es delegada de parte de ¿quién? De mi Padre. Y entonces Pilato dice, ya caray, yo no encuentro ningún mal en este. Y entonces ¿qué hace? ¿Lo manda con quién? Con Herodes. ¿Cuántos se acuerdan de Herodes? Herodes era un hombre despiadado, un hombre pagano, un hombre inmundo. Lo llevan a Jesús. Herodes era el gobernador de Galilea. Lo llevan a Jesús delante de Herodes y Herodes le dice, porque tú eres Jesús, han escuchado tanto acerca de ti, haz un milagro, corre. Y Jesús se queda callado. Quiero que me hagas un milagrito, a ver, haz algo. Y Jesús callado. ¿Eres rey de los judíos? Y dice la palabra de Dios que le ponen vestimentas de rey y empiezan a hincarse sobre de él. ¡Oh, salve el rey de los judíos! Y empiezan a burlarse de quién? De Jesús, con toda la multitud. Después dice la palabra de Dios que como no encuentran nada, Herodes dice, llévenlo otra vez con quién? Con Pilato. Así que a Jesús lo trasladan. La distancia en donde estaba Pilato y Herodes era aproximadamente 2 kilómetros, así que él vuelve a caminar. Todo esto surge en el transcurso de la mañana, regresa otra vez con Pilato y toda la turba de los sacerdotes y los fariseos atrás, diciéndole a Pilato, ya júzgalo, nosotros ya lo juzgamos, el veredicto es muerte, nada más que nosotros no podemos matarlo. Y entonces lo que hace Pilato es vuelve a platicar con él y le dice así como que, bueno, ¿qué no sabes que yo puedo? Dice, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Estás pensando? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Y Jesús le dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y suceden un buen de cosas, hermano, que Pilato lo saca y dice, yo no encuentro ningún mal en él. Algo que pasa paralelo, mientras Jesús está con Herodes, Pilato se va a su casa y él tiene que seguir con sus actividades y él sigue declarando sentencias sobre otros presos, ¿de acuerdo? Y en ese mismo día, Pilato está sentenciando a 3 presos, a 2 ladrones y a otro más, mientras Jesús está con Herodes. Y ese tercero se llamaba Barrabás, ¿de acuerdo? Y la sentencia sobre esos 2 ladrones y sobre Barrabás es muerte. Y dice la palabra de Dios que Barrabás fue acusada de sedición. ¿Qué es sedición? Complot, se levantó en armas, ¿sí o no? Para derrocar ¿a quién? Al gobierno, ¿de acuerdo? Barrabás quería la libertad de los judíos de la mano de los romanos. Y entonces él fue acusado y la sentencia que Pilato le dio a esos 3, a los 2 ladrones y a Barrabás fue muerte en una cruz. Así que desde que Jesús está con Herodes, Pilato ya sentenció a ellos 3 y están preparando la cruz para ellos 3. ¿Estamos bien hasta aquí? Y lo que sucede en la historia es que cuando Jesús regresa y ya saca todo, Jesús dice, yo no encuentro ningún mal en ellos, el pueblo dice, crucifícale, él hizo esto, no sé qué. Y lo que hace Pilato es entonces agarrar una vasija de agua, se lava las manos y ¿qué dice? Yo estoy limpio de todo pecado. Dice, su sangre caiga sobre ustedes. Y el pueblo, los locos de los fariseos, hermanos, dice, su sangre sea sobre nuestros hijos. Sin saber lo estaban profetizando, hermano, porque su sangre ha sido rociada ¿sobre quién? Sobre nosotros. Gloria a Dios por ello. Y lo que sucede, hermano, es que de repente dice, ¿cuál es la única manera en que puedo rescatar a Jesús? Como ustedes saben, es costumbre liberar a un preso. Y aquí tenemos a 3, 2 ladrones
y a Barrabás. Y casi le dice, ¿a quién escoge? ¿Qué gritó la gente? ¡A Barrabás! Y dice, a ver otra vez, ¿a Barrabás o a Jesús? ¿Quién gritaron? Yo quisiera que te imaginaras a Barrabás minutos antes. Le decían, a las 9 te crucifican. Eran las 8:30. ¿Cómo estarían los últimos 30 minutos? Angustiado, tal vez orando, perdóname Dios, perdóname por hacer esto, perdóname. Y estaba angustiado, la paz se le había el reposo se le había y cuando lo van subiendo así al estrado, dice, te habla Pilato, y otra vez que lo crucifican en media hora, y lo suben y dice, ¿a quién juzga? ¿A quién quiere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y Barrabás dice, ¿qué está pasando? Barrabás no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y cuando la gente grita, ¡a Barrabás!, ¿qué crees que sintió Barrabás? Paz y reposo. ¿Sí o no? Yo me imagino a Jesús que cuando Pilato dice, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás, a Jesús? Ha dicho, Padre, que escojan a Barrabás. ¿Y a quién escogieron? Y entonces dicen, agarren a Jesús y azótenlo. Y entonces a Barrabás, ¿qué hicieron? Lo soltaron. ¿Sabes por qué puedes tener paz y reposo hoy? Porque Jesús era su última esperanza para ser libre a nivel humano, ¿sí o no? Era su última oportunidad y se fue para darle paz y reposo ¿a quién? A Barrabás. Dile al que tienes a un lado, ¿tienes paz y reposo? Asegurado. Porque nuestro Cristo renunció a ello. Bien, vamos a seguir avanzando. Eso fue el molido. Vamos al punto número 6. Y lo que sucede, hermano, es de que lo agarran, tú sabes, lo llevan al pretorio y entonces le empiezan a azotar. Le dieron 40 azotes en estilo romano, ¿de acuerdo? No hay tiempo para describir todo el azote, pero además de ello eran 2 personas desgarrando literalmente su espalda, sus piernas, su cuerpo entero, lo desnudaron para poder tener acceso a todo su cuerpo. Uno de los salmos dice, hicieron como grandes surcos en mis espaldas. ¿Sabes lo que es un surco? ¿Qué es un surco? Abren la tierra, ¿la has visto así? Así terminaron sus espaldas, como grandes surcos sobre sus espaldas, y empezaron a golpearlo como nunca antes, hermano, se había golpeado a alguien, y empiezan literalmente a azotarlo. Terminando eso, lo levantan, le ponen sus vestiduras, y entonces le ponen un manto, y le ponen la famosa, ¿qué? Corona de espinas. Aproximadamente eran 5 centímetros cada espina, y empezaban entonces a enterrarse sobre su frente y alrededor, y hasta la nuca, y empezaba a herir su cuerpo, y todo eso empezó a sufrir Jesús, y se burlaban, se inclinaban y empezaban a blasfemar contra él y a hacer muchas otras cosas, hermano. Agarran sus vestiduras, las cuales eran de una sola pieza, y las reparten. ¿Te acuerdas que no fueron rotas sus vestiduras, sino fueron ¿qué? Echaron suerte sobre sus vestiduras. De repente lo agarran. Hasta este punto, hermano, Jesús llevaba casi 24 horas sin haber dormido, sin haber comido, sin haber tomado agua. ¿Cómo estarías tú? Además de eso, con una presión emocional de haber estado en Getsemaní, con una presión emocional de recibir falsas testigos, con una presión emocional de que sus íntimos lo habían negado. Jesús estaba destrozado por fuera, Jesús estaba destrozado por dentro. Y lo que empieza a suceder, hermano, es que agarran y los dicen, y agarran una cruz que históricamente pesaba alrededor de 30 kilos. ¿Sabes cuánto es 30 kilos? ¿Cuánto pesa un garrafón de agua? La cruz pesaba 30 kilos sobre su espalda. Y dice la palabra de Dios que tiene que ir hasta el monte Calvario, el monte Gólgota, que aproximadamente eran 3 kilómetros. Puedes imaginarte tu espalda destrozada, al rojo vivo, en la sangre ahí, en la carne al rojo vivo, tus piernas destrozadas, tus manos destrozadas, emocionalmente mal, destruido, con sed, no haber comido, no haber dormido y sabiendo que vas a la muerte. Jesús empieza a caminar. Y lo que sucede, hermano, es que después de haber dado varios pasos, la gente empezaba a burlarse. Dice la palabra de Dios que agarraban piedras y le tiraban piedras mientras él iba cargando la cruz.
Y de repente surge alguien ahí que le dice, carga la cruz de Jesús. Y dice que agarra la cruz de Jesús y Jesús va caminando por enfrente y atrás va ¿quién? Esta persona, ¿quién se acuerda cómo se llamaba? Y entonces era alguien más y entonces empieza a cargar la cruz y Jesús va caminando. ¿Qué crees que iba viendo esta persona? ¿La espalda de quién? De Jesús. Y cuando yo veo esa figura, hermano, caben también las palabras de el que quiera venir en pos de ¿qué? ¿Qué dice? Níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es lo que estaba viendo ese hombre al cargar la cruz? Las espaldas, las heridas de ¿quién? De Jesús. ¿Sabes cómo puedes dejar todo, tu vida, tomar tu cruz y seguir a Jesús? Mirando las heridas de Jesús, estando consciente del sacrificio de Jesús. Y Jesús llega a aquel lugar y dice la historia entonces que lo agarran, ponen la cruz y lo clavan literalmente, y no voy a abundar en ello, pero lo clavan sus manos, clavan sus pies, y entonces lo levantan y lo ponen sobre de ello. Hermano, Jesús queda suspendido de esta manera, tú conoces la historia, en la posición le impedía respirar correctamente, así que de todos los sufrimientos que ya tenía, él empezó a padecer de su respiración y le costaba trabajo respirar. Todo ese sufrimiento. Pasan muchas cosas en ello, hermano, pero una de las cosas que pasan ahí es que esto sucede como a las 8 o 9 de la mañana. Hay un ladrón al lado de su izquierda y un ladrón a su derecha. Y lo que sucede es que tú conoces, uno de ellos empieza a decirle, pues si tú eres el Cristo, ¿qué le digo? Ayúdanos para que todos nos bajemos de aquí. Y el otro ladrón, ¿qué le dice? Pues ni tú, ¿qué no temes a Dios? Y le dice, nosotros estamos aquí por lo que hicimos, pero Él es ¿qué? Él es inocente. Y entonces pasa algo más, hermano. Llega la madre de Jesús y está allí. ¿Y qué le dice Jesús? A Juan. Juan, he allí tu madre. Madre, he allí tu hijo. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. E inmediatamente cuando dice eso, voltea a ver a su madre y le dice, he ahí tu hijo, he aquí tu madre. Jesús teniendo cuidado del ladrón, Jesús teniendo cuidado ¿de quién? ¿De quién? De su madre. Y entonces llega la hora sexta. ¿Y qué pasa en la hora sexta? ¿No se acuerdan? Tinieblas llegan y se ponen. ¿Cuántos han visto un eclipse solar? ¿Sí? ¿Cuántos les gustaría que se fuera la luz en todo el alumbrado público y aquí adentro y se quedaran allá afuera? ¿Cómo se vería? Llegan las tinieblas, hermano, y en toda la tierra. No nada más fue en Jerusalén, no nada más fue en Israel, fue en toda la tierra. Si hubiera habido la NASA en ese tiempo, ese día hubiera quedado registrado como un día raro, porque había luna llena, no fue un eclipse, había luna llena y el sol se ocultó sobrenaturalmente. Y vienen tinieblas por 3 horas sobre la tierra. Y mientras están esas 3 horas de tinieblas, justo al terminar, Jesús empieza a decir algo tremendo, hermano, y vamos a leerlo muy rápido. En Juan 16, 31 y 32. Y con esto vamos a terminar, creo. Juan 16, 31 y 32 dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis ¿qué? Esparcidos cada uno por su lado. ¿Y qué dice? ¿Me dejaréis solo? Mas no estoy solo, porque el Padre está. ¿Qué le dijo? Todos ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? El Padre. Y cuando estas 3 horas de tinieblas van terminando, entonces Jesús agarra aire y hace, y va a soltar un grito desgarrador y va a gritar, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y dice, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado a mí? En medio de las tinieblas, hermano. ¿Tú crees que el Padre no estaba ahí? ¿Te has preguntado por qué las tinieblas? Yo no sé, hermano, pero yo quisiera imaginar que el Padre no quería ver a su hijo morir.
y trae tinieblas para tratar de no ver un poco de eso. Y todos los ángeles, yo creo que la adoración celestial se paró por única vez en toda la eternidad para ver que el Hijo de Dios estaba a punto de ¿qué? De morir. Y cuando Él grita eso, todo el mundo voltea y dice, está llamando a Elí. Pero Jesús estaba siendo abandonado, ya por sus discípulos, pero por la última persona que le quedaba. ¿Quién le quedaba? El Padre lo abandonó. ¿Para qué, hermano? Para que tuviésemos paz y reposo. Y lo que va a suceder, hermano, más adelante, es que llega el momento en que Jesús empieza a tener sed y dice, tengo sed. ¿Y qué hace? Le dan a beber vinagre, ya no quiere más. Y empieza a sufrir más. Pasan 3 horas, 3 horas colgando, ya no puede respirar más. Y entonces va a gritar en una siguiente ocasión y va a gritar, consumado es. ¿Y qué significaba consumado es? Está terminado. En el original, en el griego, es tetelestai, que significa algo está completamente terminado. Cuando un artista hacía una escultura, cuando él la terminaba, decía, ya quedó tetelestai, algo ya estaba completo. Cuando un pastor olvidaba a su oveja y por fin la encontraba, la manera de decir, ya la encontré, era tetelestai, era consumado. Es cuando Jesús empieza a mirar a todos los discípulos y se cumplen las 3 horas y todo esto que empieza a suceder y las escrituras se cumple. La última parte que le faltaba que se cumpliera era tengo sed, porque estaba escrito en los Salmos, lo dice y se cumplen las escrituras y él dice consumado es. ¿Qué está consumado, hermano? La vida que Dios nos había dado para nosotros. ¿Cuál era su propósito de estar aquí? Yo he venido ¿para qué? Para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y la tengan en qué? En abundancia. Y entonces va a levantar sus ojos y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Cuando Él muere, hermano, dice que la tierra empezó a temblar. Y dice que las rocas se pasearon ¿a qué? A partir. Empezaron a romperse. ¿Qué había dicho Jesús acerca de las rocas? Cuando Él va entrando a Jerusalén en el burrito, Él empiezan a decir, ¡Hosana! ¿Sí o no? ¡Hosana al Hijo de David! Y lo empiezan a adorar. Y los fariseos, ¿qué dicen? Diles que se callen, que no digan eso. Y Jesús, ¿qué les contesta? Si ellos se callan, ¿qué dice? Las rocas, las piedras van a hacer ¿qué? Cuando Jesús muere, empieza a temblar y las rocas se empiezan a ¿qué? ¿Qué estaban haciendo las rocas? Estaban adorando ¿a quién? Todo el mundo se había callado, pero las rocas empezaron a decir, ¡Hosana al Hijo de David! Y se partió el velo de arriba hacia abajo y eso abría un nuevo camino ¿para quién? Para nosotros, ¿hacia quién? A Jesús. Y esto es el pacto de vida resucitada. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la ¿qué? El que está muerto, ¿qué dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te has sentido muerto? Jesús ya estaba muerto, hermano. Era un muerto caminando, ¿sí o no? Ya estaba muerto. Pregúntale a un médico y desde que Jesús estaba mucho antes de ir hacia la cruz, ya estaba muerto. Médicamente, ¿sí o no? Pero Él siguió caminando. Vamos a despedirnos con este texto, hermano. Es un texto que yo amo demasiado. Juan 13:1, vamos a ponernos de pie. Juan 13:1. ¿Lo tenemos todos? Juan 13:1. Yo te recomiendo, apréndetelo, hermano. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabes qué hizo que Jesús no se cayera y no renunciara desde que lo estaban golpeando? Su amor por ti. Dijo, no me puedo quedar aquí en los latigazos, tengo que levantarme, tengo que llegar hasta la cruz.
Cuando Él está en la cruz y la está cargando y ya no puede más, Él dice, no me puedo quedar aquí. Tengo que llegar ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Y entonces Él toma fuerzas y se vuelve a levantar. Y cuando Él está allá en la cruz y lo están burlando, dice, no puedo quedarme aquí, todavía falta algo que se tiene que cumplir. Y tiene que aguantar 3 horas, hermano. ¿Qué lo hace aguantar? Su amor por ti. Cuando Él logra gritar, consumado es, entonces dice, cumplí, todo está hecho. Él tuvo vida resucitada en sí mismo, movida por una cosa, el amor que tenía por ti y por mí. ¿Sabes qué? ¿Por qué puedes tener vida resucitada? ¿Qué te va a dar vida resucitada? ¿Qué va a impulsar tu vida resucitada? El amor que Dios va a despertar en tu corazón por Él. Que digas, no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de amar a mi esposa, ya no tengo ganas de buscar a Dios. Padre, dame vida resucitada. ¿Y sabes qué es vida resucitada? Dios poniendo de su amor en nuestro corazón y diciendo, no me puedo quedar aquí, tengo que levantarme y llegar hasta el fin. De manera que en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la que se necesita vida resucitada. Y es un pacto que Cristo ganó por nosotros. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias. Y levanto mi corazón delante de ti. Porque Dios, qué hermoso eres. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán bello es tu amor. En verdad, como cantábamos hace rato, no ocupamos otro milagro, Señor, sino el hecho de estar conscientes de lo que causó que volviésemos a nacer, que fue que entregaste tu vida. Quita toda dureza de mi corazón. Quita toda dureza de mi corazón. Quita toda indiferencia. ¿Cómo es posible, Dios, que yo pueda escuchar esto, Dios, y no caer de rodillas y decirte gracias, Dios? ¿Cómo es que yo pueda ver que me sanas en mi cuerpo y no darte las gracias? Porque mi sanidad tiene su fruto a raíz de que tú sufriste. ¿Cómo es que el ver que soy salvo y saber que nunca iré al infierno porque tú fuiste, Señor, no me cause agradecerte y caer de rodillas delante de ti? ¿Cómo es que me canso por orar? ¿Cómo es que me canso de buscarte? ¿Cómo es que me canso de agradarte? Si tú te mantuviste caminando hasta la cruz, Dios. Yo te ruego, Señor, que los que estamos aquí podamos tomar nuestra cruz en esta noche y negarnos a nosotros mismos y caminar contigo, Señor. Y que en aquel día, como Jesús le dijo a Pilato, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y un día lo veréis venir en gloria. Que de aquí a ese día en que tú vengas en gloria, nosotros, Dios, estemos caminando contigo, enamorados, agradecidos por lo que tú hiciste, Señor. Cuánto nos has dado al entregar tu vida y además has dado estos 7 pactos, Dios. Dios, hazlos vivos en nuestro corazón, que los practiquemos, que los enseñemos a nuestros hijos, que los practiquemos en nuestras familias. Enamora nuestro corazón de ti otra vez, Jesús. Y gracias por salvarnos. Levanta tu voz y dile gracias en tus propias palabras. Dile gracias, 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 Señor.